Las recientes elecciones catalanas no han arrojado un contundente resultado a favor de la declaración unilateral de independencia por parte de los llamados partidos soberanistas. Sin embargo, sí han servido para que casi 2 millones de catalanes mostraran su abierta disconformidad con el encaje que actualmente tienen dentro del Estado español. Y no es para menos. El modelo de financiación de las distintas administraciones en España es un modelo verdaderamente horroroso y con los incentivos totalmente invertidos. Es un modelo que, aunque predica descentralización en base autonómica, en realidad es un modelo muy centralizado y además centralizado de una manera bastante perversa. Los dos mecanismos por los cuales el modelo de financiación administrativa territorial están en realidad centralizados son básicamente los siguientes. El primero es que el gobierno central sigue manejando una cantidad bastante sustancial de recursos propios. La mitad del IRPF, la mitad del IVA y el 42% de los impuestos especiales, así como la totalidad del impuesto de sociedades, son impuestos sobre los que tiene plena competencia y plena capacidad de disposición el gobierno central. ¿Esto qué significa? Pues que si el gobierno central recauda, por ejemplo, 100 euros a los ciudadanos de Madrid y luego simplemente devuelve en forma de gasto público 30 euros en los bienes y servicios públicos provistos por el Estado para los madrileños, eso tiene como consecuencia que 70 euros quedan fuera de las manos de los madrileños a pesar de haber sido ellos quienes los costearan. Por tanto, por la vía de los ingresos y los gastos centralizados, que todavía siguen siendo muy sustanciales dentro del Estado español, obviamente existe la posibilidad de que algunos ciudadanos estén pagando muchos más impuestos de los que finalmente recuperan en forma de bienes y servicios provistos por el sector público. Pero es que luego existe otro factor por el cual las administraciones descentralizadas, las administraciones autonómicas o municipales, están tremendamente mal financiadas. En concreto, las autonómicas se sumergen en lo que se conoce como sistema de financiación autonómico, que es un sistema que aparentemente, como vemos, les otorga la mitad de la recaudación del IRPF, la mitad de la recaudación del IVA, el 58% de los impuestos especiales o el 100% del impuesto sobre la electricidad, el 100% del impuesto de matriculación, patrimonio, sucesiones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, etc. Es decir, les proporciona en principio una sustancial capacidad para disponer sobre sus tributos o sobre una parte de los tributos nacionales recaudados en estas autonomías, pero en la práctica esta descentralización de la recaudación se ve completamente esterilizada por las reglas del sistema de financiación autonómico. ¿Cuáles son esas reglas? Pues básicamente la financiación, los recursos tributarios con los que cuenta una administración autonómica son los siguientes. Primero, tenemos los ingresos tributarios reales, los ingresos tributarios que verdaderamente se recaudan en función de estas partidas que hemos comentado, del 50% del IRPF, del 50% del IVA, del 58% de impuestos especiales. Y luego tenemos una partida que son ingresos tributarios normalizados, que son aquellos ingresos que si todas las autonomías tuviesen la misma estructura impositiva, se recaudarían en esa comunidad autónoma, en ese territorio gobernado administrativamente por esa comunidad autónoma, y de esos ingresos normalizados, de esos ingresos tributarios normalizados, el 75% se colocan a un fondo común que posteriormente se redistribuye entre todas las autonomías según los criterios de gasto necesarios, apreciados por unas reglas supuestamente objetivas, pero que en realidad tienden a ser fruto de la negociación política partidista para financiar más a unas autonomías u a otras. Por tanto, de los ingresos tributarios reales, prácticamente el 75% lo pierde la comunidad autónoma que supuestamente tenía que gestionarlos. Y luego se le devuelven en forma de ingresos transferidos por ese fondo común de ingresos autonómicos, se le devuelven a
aquellos ingresos que se suponen necesarios para cubrir los gastos que supuestamente ha de tener esa autonomía. Y luego hay otra serie de fondos, el fondo de suficiencia o el fondo de convergencia, que son fondos nutridos con recursos propios del gobierno central, supuestamente para terminar de ajustar las diferencias de financiación entre autonomías. Pero la parte clave es esta. A un gobierno autonómico se le cede la mitad del IRPF, la mitad del IVA, el 58% de especiales y gran cantidad de otros impuestos, y en cambio, de todos esos impuestos cedidos, el 75% lo tiene que reintegrar a un fondo común, y luego de ese fondo común solo regresa aquella parte que las reglas elaboradas por el gobierno central consideran que son ingresos suficientes para cubrir los gastos que va a tener esa autonomía. Por tanto, vemos que realmente autonomía de ingresos y autonomía de gastos no existe. Pero además, el modo de financiación es tremendamente perverso, porque, como hemos dicho, lo que se reintegra a ese fondo común es el 75% de los ingresos tributarios normalizados. Normalizados, como ya hemos explicado, sería la recaudación que supuestamente tendría una administración autonómica si tuviese la misma estructura tributaria, la misma estructura de norma tributaria que el resto de autonomías. ¿Esto qué significa? Que si un gobierno autonómico sube impuestos, con respecto al resto de autonomías, la diferencia sí se la queda íntegra. Imaginemos que la recaudación normalizada es 100 y que los ingresos reales son 100. Bien. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.